En esta oportunidad nos va a acompañar como expositoras Cintia Rojas, que es asociada senior del área laboral, y Lucía Tello, que también es asociada de la misma área. Cintia y Lucía, ¿están con nosotros? Cintia, Lucía. Sí, Hola, buenas tardes con todos. hola, buenas tardes. Buenos días, de hecho, todavía, o ya tardes. Ya tarde ya. Ya Tarde. tardes, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas. Damos inicio al webinar. Perfecto. Claro que sí. A ver, empezamos con la primera parte de este webinar. Acá tenemos un índice. Vamos a tratar tres grandes puntos que son básicamente temas laborales que se han desarrollado en estas últimas semanas y dentro del marco de la emergencia sanitaria, que dura hasta el momento, no hay ninguna otra disposición que lo modifique, hasta el 9 de junio del 2020. Vamos a empezar con el primer punto, que está básicamente relacionado al retorno de los trabajadores o su reincorporación al trabajo. Y bueno, está ligado a lo que es todo el protocolo de seguridad y salud en el trabajo en el marco general, ¿no? Sabemos que han salido distintas disposiciones dependiendo del área o del sector al que pertenece la empresa, pero básicamente en esta exposición nos centramos en los puntos de seguridad y salud en el trabajo. A continuación vamos a ver las principales novedades normativas en el marco laboral que se han dictado en estas últimas 3 semanas. Y finalmente vamos a concluir nuestra exposición con todas aquellas disposiciones que se han dictado sobre el trabajo remoto y básicamente la organización en el trabajo. ¿Podemos empezar con el primer punto, por favor? La siguiente diapositiva. Bueno, acá vamos a empezar básicamente con un punto que se ha comentado mucho la semana pasada, que es el tema del grupo de riesgo. Tenemos diversas resoluciones del Ministerio de Salud donde se ha denominado al grupo de riesgo. Empezamos con aquella que identificaba dentro del grupo de riesgo a aquellas personas mayores de 60 años y que presentaban ciertos tipos de enfermedad. Las nombraban de manera muy general, como por ejemplo el tema de afecciones cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer y cualquier otra enfermedad inmunodepresora. Sin embargo, en el transcurso de las semanas, y básicamente el domingo 10 de mayo, se salió publicado un decreto supremo, donde modificaba un poco lo que es la denominación del grupo de riesgo. Días posteriores salió una resolución del Ministerio de Salud, donde ya ha definido de una manera más precisa las personas o aquellas enfermedades que debemos considerar dentro del grupo de riesgo. Y al día de hoy tenemos que dentro del grupo de riesgo están aquellas personas mayores de 65 años y respecto a las enfermedades se han dado unas precisiones, ¿no? Por ejemplo, tenemos que en el caso de la insuficiencia renal han señalado que es aquel caso donde están sujetos a un tratamiento de diálisis. En el tema de obesidad se ha establecido que es un rango mayor a 40, superior al 40% del índice de masa corporal. En el tema del asma se ha señalado que es una enfermedad crónica y aguda, crónica y aguda. Y así sucesivamente se han detallado ciertos puntos a tener en cuenta sobre las consideraciones para el grupo de riesgo. Luego, tenemos también que dentro de las principales obligaciones que debe tener el trabajador, bueno, está lo del tema del plan de vigilancia, prevención y control, que Lucía nos los va a explicar a continuación. Perfecto. Respecto a las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, al inicio de este estado de emergencia, apenas teníamos conocimiento de los alcances de la pandemia en nuestra población, cada centro de trabajo, valga la aclaración, aquellos que, por ejemplo, se encontraban habilitados para realizar actividades o para no paralizar sus actividades de manera completa o parcial, empezaron a adoptar algunas medidas de control
de carácter bastante práctico, apoyadas en el sentido común y en las disposiciones generales que había dado el Ministerio de Salud con concordancia con el Ministerio de Trabajo. Y así nos hemos mantenido hasta casi poco más de un mes con estas acciones prácticas de lavado de manos, la distancia, incluyendo hasta remedios caseros o el conocimiento popular para preservar la salud y mitigar el contagio en las actividades. Pero cierto es que ya desde hace algunas semanas se cuenta con una normativa clara y específica que establece criterios y lineamientos para prevenir y mitigar la propagación del COVID-19 en el centro de trabajo e incluso en el domicilio del trabajador. ¿A qué me refiero con esto? Al Plan para la Vigilancia y Prevención del Control del COVID-19 en el centro de trabajo, que es al día de hoy una obligación aplicable a todas las empresas, en algunas de ellas incluso un condicionante o un requisito habilitante para el desarrollo de sus actividades. Entonces, ahora corresponde a todas las empresas, en base a los lineamientos y normativas establecidas, elaborar y presentar este plan en aquellas empresas y sectores que así lo requieran, para identificar y tener muy claros las acciones concretas que demandan los lineamientos de estas normativas. ¿A qué me refiero con acciones concretas? Obligaciones de carácter específico que tiene que implementar el empleador, que van desde la limpieza y desinfección de los espacios de trabajo hasta la relación con el personal e incluso la vigilancia y el control de la salud, un poco más exhaustivo y más preciso en cada punto de la actividad del trabajador, incluyendo incluso estas actividades o medidas de control y vigilancia del clima laboral y la salud mental, dados los estragos que podría generar la pandemia en los hogares y en el centro de trabajo de cada una de las empresas. Como parte de estos lineamientos, o como punto esencial, está precisamente lo que Cintia nos va a comentar ahora sobre los niveles de riesgo de cada puesto de trabajo. Sí, respecto a los niveles de riesgos, estos van a depender de la actividad que se realice, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquellas actividades consideradas con un nivel de riesgo bajo, que en este contexto se entiende como aquellos trabajadores que no tienen contacto o un contacto poco frecuente, ya sea con personal sospechoso del COVID o diagnosticado con el COVID-19. Por ejemplo, tenemos el caso del personal de limpieza, por ponerlo de ejemplo, ¿no? Tenemos aquellas actividades consideradas de riesgo medio, donde se entiende que hay un contacto frecuente o cercano con posibles sospechosos de COVID o personas diagnosticadas con COVID. Podríamos entender aquí al personal, por ejemplo, de seguridad, ¿no? Las personas que están al ingreso de trabajo o de alguna otra oficina. Tenemos también aquellas actividades consideradas de riesgo alto, donde se entiende que están aquellos puestos con un contacto a fuentes conocidas o sospechosas del COVID-19. Y por último, tenemos aquellas actividades consideradas de riesgo muy alto, que es donde ya hay un contacto directo. Un ejemplo claro es el tema de los médicos o las enfermeras, ¿no? Que tienen un contacto directo con pacientes COVID. Asimismo, algo que ya ha ido adelantando Lucía es el tema de los 7 lineamientos que hay que tener en cuenta para la prevención del COVID, ¿no? ¿Esos lineamientos? Claro que sí. A ver, son 7 lineamientos que, si bien es cierto los habíamos adelantado, es importante que lo tengan en cuenta porque van a determinar acciones concretas que, si bien es cierto la norma las menciona de carácter general, es obligación de cada una de las empresas el dotarle de contenido, el darle sentido para que estas disposiciones no se queden en la mera letra, sino que cobren una relevancia práctica en el día a día y realmente tengan la efectividad que buscamos. Nadie busca que su centro de trabajo se convierta en una fuente de riesgo, pueda generar un impacto o un incremento en el número de contagios en la comunidad. Entonces, atendiendo a esa finalidad, es que estas acciones concretas deben adecuarse a la realidad, al día a día de lo que hacen mis trabajadores desde que ingresan a mi centro de trabajo, incluso desde que salen de su casa y se transportan, hasta que termina la jornada laboral y salen.
Estos 7 lineamientos son los siguientes: limpieza y desinfección de los centros de trabajo, evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo. Y es aquí donde hace una diferencia principal. ¿Cuál es la diferencia entre regreso y reincorporación? No hablamos de la misma circunstancia, pese a que las dos palabras puedan sonar a sinónimo. Regreso es aquella participación, vuelta al trabajo de una persona que no ha sido diagnosticada o que no ha padecido el COVID-19. La reincorporación, por el contrario, será el retorno laboral de aquella persona que durante este periodo lamentablemente ha padecido de esta enfermedad y ya se encuentra recuperada para realizar sus labores. El lineamiento 3 es el lavado y desinfección de manos obligatorio, que aunque ya lo hayan mencionado hasta el cansancio, tanto desde las disposiciones y los mensajes que da el presidente de la República con cierta frecuencia hasta en todos los medios de comunicación, es importante tener este recordatorio y esta ayuda visual incluso en los espacios de trabajo para que no se descuide el lavado y desinfección de manos obligatorio y frecuente. La sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. Lamentablemente vemos día a día comentarios, escuchamos comentarios de gente que menciona esto a mí no me va a pasar, o vemos las imágenes de las largas colas en establecimientos comerciales, pese a que aún no se han levantado las restricciones de aislamiento social. Es importante manifestar la trascendencia que podría tener el descuido o la negligencia en los protocolos implementados por la empresa respecto no solo al trabajador mismo, sino también a su familia y a la familia de los demás trabajadores. Las medidas preventivas de aplicación colectiva, estas disposiciones que se orientan ya hacia el nivel mayor, hacia el macro de todos los trabajadores. Las medidas de protección personal que van desde la entrega de los equipos, la provisión constante de equipos de seguridad de acuerdo a las actividades que va a realizar el trabajador, que pueden ir desde guantes, mascarillas, lentes, hasta equipos más complejos si el nivel de exposición del trabajador es mayor. Así como también es importante verificar o establecer protocolos para regular que los equipos sean entregados en óptimas condiciones y que se pueda verificar periódicamente que así se encuentre. Nadie quiere un guante roto, una mascarilla desgastada, entonces es importante tener etapas o controles de la provisión constante de estos equipos. Lo mismo también la utilización correcta de los mismos. De nada sirve entregar una mascarilla de alta protección si es que el trabajador no es informado cómo utilizarla correctamente y cómo colocarse o retirarla de manera correcta. La vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del COVID-19. Y aquí es muy importante hermanar esto, o uniformizar esto, con los protocolos usuales o regulares de la vigilancia de la salud, para hacerlo más continuo y eficiente. Entonces, finalmente, las consideraciones, dentro de esas consideraciones, se encuentra algo muy importante que ya mencionó Cintia en su oportunidad, que es las consideraciones para el regreso o reincorporación al trabajo de trabajadores con factores de riesgo. Como lo mencionó Cintia en su oportunidad, esta lista ha ido cambiando. En un principio, la generalidad de los conceptos tocados la hacía más restrictiva. Ahora poco a poco se están ampliando las posibilidades para que personas con comorbilidades detectadas previamente puedan reincorporarse al trabajo si es que estas enfermedades ya se encuentran bajo un control médico o incluso bajo una declaración jurada que más adelante vamos a comentar nuestros alcances y recomendaciones al respecto. Entonces es importante que tengan presente estos 7 lineamientos al momento de preparar y elaborar su plan, no solo para que tenga el contenido mínimo esencial que pide la norma, sino también para que tenga la efectividad que buscamos. Bien, como comentamos en un inicio, toda esta exposición se ha enmarcado en las disposiciones que están siendo reguladas por la resolución ministerial, la 239 del 2020. Asimismo, por todas aquellas obligaciones que como empleador se tienen en el marco del tema de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, es muy tener en cuenta todos los protocolos que se han ido dictando en cada uno de los sectores específicos. Y es a raíz de esos protocolos que se han ido dictando en los sectores específicos que la empresa se va a tener que adecuar
tanto las acciones que hemos comentado en esta exposición como el marco general de la seguridad y salud en el trabajo para poder cubrir cada uno de los puntos de acuerdo al sector al que pertenezcan. Por ejemplo, Lucía comentó uno de los lineamientos que era el tema de la limpieza y desinfección del lugar de trabajo. Dependiendo de la actividad que realicen, dependiendo de las personas que trabajen en esta empresa o del contacto o exposición que haya, es como se va a determinar los implementos o las herramientas para la desinfección de este lugar, ¿no? Más sencillo. Pero en general, todo va a tener que ser adecuado a la actividad propia de la empresa para cubrir todos los riesgos. Hay empresas, actividades, pues que tienen una exposición muchísimo más grande y eso es algo que se va a tener que tomar en cuenta al momento de armar todo este plan de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de nuestra exposición. Por favor, la siguiente diapositiva. Vamos a comentar las novedades normativas que se han ido dictando a lo largo de estas semanas en el tema en el tema laboral, ¿no? Y que es aplicable durante toda esta emergencia sanitaria, que volvemos a repetir, en un principio es vigente hasta el 9 de junio. Por el momento no hay ninguna disposición que prorrogue este plazo. Entonces, vamos a empezar con el tema de las personas con discapacidad. Se publicó un decreto legislativo, el 1468, donde habla justamente de unas disposiciones laborales especiales para las personas con discapacidad. Tenemos, por ejemplo, que se señala de que analizando la naturaleza de las labores de la persona con discapacidad, si ésta es compatible o no con el trabajo remoto, va a poder ser aplicable. Pero además, se va a tener que tener en cuenta si es que la persona está de acuerdo con la aplicación de este trabajo. Si la naturaleza de las actividades no es compatible o si el trabajador no está de acuerdo. Bueno, en ese caso se va a aplicar lo que es una licencia con goce de haber y que va a estar a cargo a una compensación al término de la emergencia sanitaria. Esta compensación de la licencia con goce de haber se va a tener que cuidar de que no afecte ninguna de las condiciones de salud de la persona con discapacidad. ¿Cuál es el alcance que tiene este decreto legislativo? Bueno, este decreto legislativo alcanza también a los familiares de un trabajador con discapacidad hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. Pero hay que tener en cuenta de que este familiar tenga a cargo o a su cuidado a una persona con discapacidad con diagnóstico COVID-19 o una persona con discapacidad que pertenezca al grupo de riesgo que ya hemos mencionado anteriormente, ¿no? Y según las disposiciones del Ministerio de Salud. ¿Cómo esta persona, este familiar, va a poder acreditarlo para ser efectivo o para poder considerarse inmersa en el alcance de esta norma? Simplemente va a tener que presentar una declaración jurada ante su empleador, y esta declaración jurada va a ser sujeta a fiscalización posterior. Esto quiere decir que el empleador va a poder verificar posteriormente si efectivamente este familiar está, en primer lugar, el grado de consanguinidad, de afinidad, y bueno, también si es que de verdad está a cargo de una persona con un diagnóstico positivo o si pertenece al grupo de riesgo. ¿Cómo es que el trabajador con discapacidad acredita ante su empleador la discapacidad que tiene para poder estar inmerso en este decreto legislativo? Bueno, hay distintos documentos que va a poder presentar. Uno de ellos es el certificado de discapacidad. Otro es la resolución de presidencia de inscripción en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad o su carnet de inscripción en el mismo. Otro documento que puede ser presentado es el certificado médico o informe médico de un profesional de la especialidad que corresponda, dependiendo de la discapacidad que esta persona presente, o si es muy evidente la discapacidad, puede ser incluso hasta por un médico general. Y bueno, de manera excepcional, el trabajador o algún familiar encargado de su cuidado va a poder presentar una declaración jurada. Y esta declaración jurada también está sujeta a una fiscalización posterior. Si antes de la vigencia de este decreto legislativo se hubiera tomado
o se hubiera deseado aplicar otras medidas laborales, estas van a poder ser aplicadas sin ningún problema, siempre y cuando no se tomen en cuenta las disposiciones especiales que esa persona con discapacidad requiera. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, tenemos aquí un decreto legislativo que salió publicado también la semana pasada, que es el 1499, y que regula diversas disposiciones laborales. Tenemos en primer lugar un punto que también ya ha sido comentado desde un inicio de la emergencia nacional incluso, que es el tema de la suscripción, emisión, remisión, conservación de los documentos laborales. En diciembre del 2016 salió publicado unas disposiciones respecto a la simplificación administrativa, donde se regulaba la posibilidad de utilizar firmas digitales, firmas electrónicas, microformas, etcétera, para la suscripción de documentos laborales. En el decreto legislativo que estamos comentando en este momento, retoma nuevamente el tema de la utilización de estas formas electrónicas para la suscripción, pero asimismo también para la remisión y la conservación de los documentos laborales. La idea es facilitar a través de cualquier medio electrónico tanto la continuación o la celebración de acuerdos en el marco de esta emergencia nacional y sanitaria, ¿no? Luego tenemos otro punto muy importante que también ha sido objeto de varias consultas, ¿no? Como sabemos, la emergencia nacional limitó la prestación de ciertas actividades. Sabemos que muchas clínicas, muchos centros de salud han estado atendiendo, pero se han estado enfocando en el marco de la atención pues, de pacientes COVID. Incluso atenciones como médicos especialistas se han visto restringidas o solamente se están dando en casos de urgencia. Y justo salió la consulta de qué se va a hacer con el tema de los exámenes ocupacionales, que sabemos que en algunos casos, como en las actividades de riesgo, son obligatorios, tanto al inicio y, bueno, durante y al fin de la relación laboral. En este decreto legislativo se suspende la realización de los exámenes médicos preocupacionales y asimismo se prorrogan los exámenes periódicos, ¿no? Durante todo el marco de la emergencia sanitaria. Luego tenemos el tema de las capacitaciones. Se está restringiendo el tema de las capacitaciones presenciales solamente en los casos de nuevas contrataciones y en el caso de cuando haya algún cambio en la función o en el puesto de trabajo. Luego tenemos también el tema de las auditorías. Estas se están suspendiendo durante el marco de la emergencia sanitaria. Una vez que se supere o se concluya la emergencia sanitaria, 90 días para poder llevar a cabo estas auditorías, que como sabemos son obligatorias una vez al año, y también se está prorrogando la vigencia del mandato de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud. Esto en el entendido de que no sea posible realizar todo el proceso de convocatoria durante esta emergencia sanitaria. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, tenemos aquí también unas facilidades que se han dado para aquellos trabajadores que tengan familiares diagnosticados con COVID-19 o que pertenezcan al grupo de riesgo. Como les hemos comentado al inicio de esta exposición, han habido diversas resoluciones ministeriales y algunos decretos supremos que han estado modificando mucho lo que es la denominación de a quién considerar bajo el grupo de riesgo. Al día de hoy, como ya les comentamos también, están aquellas personas mayores de 65 años y que presenten algunas enfermedades que también ya han sido más aclaradas, por decirlo de alguna manera, ya que se han dado disposiciones específicas para considerar, por ejemplo, en el tema del asma, en el tema de la obesidad, en el tema de la insuficiencia renal, entre otras características. Pero, ¿qué ocurre con aquellos trabajadores que tienen familiares diagnosticados con COVID o que pertenecen a este grupo de riesgo? En primer lugar, se les otorga las facilidades tanto a aquellos trabajadores que se encuentren realizando un trabajo presencial o que se encuentren realizando un trabajo remoto.
es muy importante que se verifique de que esta persona, este trabajador, esté a cargo del cuidado y que sea el único sostén de estos familiares y que sea un familiar directo. ¿A qué entendemos como familiar directo? Entendemos como familiar directo a los hijos, a los padres, a los cónyuges y a los convivientes. Solamente ese grupo se entiende como, como familiares directos. ¿Qué es lo que ocurre en estos casos? El empleador puede otorgar ciertas facilidades a este grupo de trabajadores. ¿Facilidades como cuáles? Como por ejemplo, licencia con goce de haber, una reducción de jornada compensable, una modificación de turnos, modificación de horarios, trabajo remoto, reducción de jornada, todas estas facilidades que son con carácter compensable. Eso quiere decir que no implica una reducción de remuneración. ¿Qué ocurre si el empleador y el trabajador no se ponen de acuerdo? En ese caso, el trabajador va a poder decidir en el marco de las opciones que su empleador le proponga, ¿no? Si el empleador le propone 2 opciones, entre esas 2 opciones va a poder elegir. Y como digo, es muy importante de que se demuestre, pues, ¿no? De que hay esta relación de familiar directo y de que está a cargo y que es el único sostén de este familiar con COVID o dentro del grupo de riesgo. ¿Hay un procedimiento? Sí, hay un procedimiento. El trabajador que quiere hacer uso de estas facilidades va a presentar una serie de documentos, que va a depender mucho de cuál sea el caso en el que se encuentre, ¿no? Si, por ejemplo, es un trabajador, es un familiar que ha sido diagnosticado, bueno, va a presentar el informe médico o el certificado médico donde se demuestre, pues, que es con este diagnóstico COVID, o puede ser que haya sido diagnosticado pero que no se encuentre hospitalizado, va a poder presentar también una declaración jurada. Si es un trabajador o un familiar que está dentro del grupo de riesgo, también una declaración jurada, y todos estos documentos van a poder ser objeto de una fiscalización posterior. ¿Qué ocurre si se hubiera pactado algún acuerdo previo a la entrada en vigencia de este decreto supremo? Bueno, estos acuerdos previos van a prevalecer siempre y cuando sean más favorables al trabajador. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí cedo el uso de la palabra a Lucía, quien nos va a exponer el tema del trabajo remoto y las nuevas formas de organización en el trabajo. En relación a esta pandemia y a la situación de emergencia, todos o la gran mayoría de nosotros nos hemos visto llamados a convertir nuestra casa en nuestro centro de trabajo. Y pues estos cambios, estas modificaciones que se han presentado, en algunos casos nos han tomado de la noche a la mañana, no solo como personas, sino también como parte de una organización. Entonces, considerando no solo el estado de emergencia, sino también el estado de emergencia sanitaria, la situación de emergencia sanitaria que va hasta el 9 de junio, pinta o se estima extenderse de acuerdo a algunos comentarios, algunas declaraciones que se han formulado por parte del colegio médico y también por parte de las autoridades, ¿no? Donde ya no resulta tan seguro el disponer el retorno inmediato de todo el trabajo, que ahora vamos a conversar un poco sobre su diferencia, pinta o manda a ser ya una realidad que se va a mantener por lo menos en todo lo que va del año. Entonces, esto demanda también a nosotros como empresa a modificar nuestra forma de trabajo, modificar nuestra forma de comunicación y plantea también nuevos retos en el manejo de las relaciones laborales. Para empezar a hablar un poco de este tema, ¿cuál es la diferencia entre trabajo remoto y teletrabajo? ¿Son lo mismo? ¿No lo son? Lo cierto es que se entendería que forma parte del teletrabajo, que el trabajo remoto es como una suerte de especie del teletrabajo, que es el trabajo realizado fuera del centro regular de labores. Solo que se ha denominado así porque fue implementado de una manera inmediata, de una manera coyuntural y con una vocación coyuntural. Recordemos que cuando empezó el estado de emergencia todos esperábamos que culminara antes de que terminara el mes de marzo
y en abril volver a nuestras oficinas. Lo cierto es que no ha sido así. Y esta situación coyuntural pinta a mantenerse como una situación que se va a mantener por un tiempo más prolongado. Entonces, esto demanda un cambio en los escenarios clásicos de labores, y además nos evoca nuevos retos para garantizar la eficiencia, porque algunos de nosotros o muchos de ustedes han podido verificar que de repente sienten un poco más de carga laboral, que se dedican a trabajar más horas en la casa que cuando estaban en la oficina, y los resultados quizás no son los esperados, porque no estamos acostumbrados a esta forma de trabajo. Entonces, ¿qué nos demanda esto? A organizarnos de manera más eficiente, basándonos en herramientas tecnológicas e implementando algunas vías de flexibilidad. Lo cierto es que cuando estamos en casa, no solamente tenemos las responsabilidades laborales, sino muchos de nosotros tenemos responsabilidades familiares. Por ejemplo, además, con el marco de esta coyuntura, los protocolos o los hábitos de higiene diaria se han incrementado. El número de veces que limpiamos los espacios comunes o el piso también se han incrementado y demandan parte de nuestro tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? ¿A qué nos vemos enfrentados? A organizar de mejor manera nuestro horario de trabajo. De repente ya no podemos estar como en la oficina de 8 a 6 o de 9 a 7, sentados frente a un escritorio con 2 horas de refrigerio o con 1 hora de refrigerio, porque nos permite ese tiempo realizar nuestras actividades con relativa normalidad. Al estar en casa, quizás ese horario no nos resulte suficiente, porque tenemos que intercalar con obligaciones familiares. Entonces, ¿qué importa esta situación en las empresas? Identificar aquellos puestos de trabajo o aquellas áreas que puedan implementarse o que puedan manejarse de mejor manera a través del teletrabajo. De repente las áreas en las que, por ejemplo, yo necesite recurrir a vías tecnológicas, que se manejen con un software que me permitan laborar desde casa sin ningún impedimento de carácter organizacional, pues ese será un puesto que yo priorice para implementar el teletrabajo o el trabajo remoto extendido. Entonces, lo que tengo que realizar es eso, verificar mi lista de puestos de trabajo y optimizar aquellas áreas que puedan desempeñarse de manera igual o mejor desde la casa que en la oficina, pero no solamente con la designación de vas a trabajar desde casa, sino también desde la implementación de protocolos de cómo comunicarnos, cómo agendar las reuniones. Antes quizás era muy sencillo ir a la oficina del costado o hablar con el compañero de al lado para coordinar algún tema de trabajo. Ahora ya no lo sé así. Y es más, si yo llamo a mi compañero de trabajo, quizás en ese momento no pueda atenderme porque está realizando alguna labor de carácter doméstico, de carácter de casa, o que de repente está en la cola del mercado haciendo la compra. Entonces, ¿a qué demanda eso? A utilizar el agendamiento, a programar mis actividades, a diseñar reuniones concretas y específicas para hacer eficiente el tiempo de comunicación con el compañero de trabajo. Ello también, ¿qué me demanda? Replantear mis procedimientos internos y la medición del desempeño. Antes era muy sencillo ver a un trabajador que se encontraba durante todo su horario de trabajo, bastante concentrado en una oficina, viendo sus papeles, realizando todas sus actividades, y yo podía fiscalizarlo solamente con mirarlo, solamente con recibir un correo. Al día de hoy ya no. Entonces, en lugar de medir el desempeño por el número de horas trabajadas, quizás sea más eficiente fijar objetivos por cada puesto de trabajo o por cada área de trabajo, fijar objetivos tanto individuales como colectivos, para poder medir el desempeño de mi personal. Ya no va a ser tan fácil evaluarlos en un escenario de teletrabajo como lo era antes. Ahora también hay un mayor ámbito de aplicación en materia de seguridad y salud en el trabajo. La casa, al ser mi nuevo escenario, mi nuevo espacio de trabajo, ha demandado y ha mostrado al día de hoy algunas situaciones en las que no nos resulta quizás muy cómodo estar en la silla del comedor, o quizás estemos en un espacio poco iluminado, poco ventilado. El centro de trabajo, que ahora es nuestra casa, también demanda una atención como empresa. Esto es, facilitar a mi trabajador de la capacitación suficiente para que pueda realizar su trabajo en el domicilio sin comprometer su salud. Y además, orientados en la prevención del COVID-19, no olvidarnos que el personal que se encuentra realizando trabajo desde casa también está llamado a recibirla, para evitar que el centro de trabajo sea una fuente de contagio, el centro de trabajo como casa, para evitar que el COVID ingrese al centro de trabajo que ahora tiene mi personal, que es su domicilio, su comedor, su cocina, un estudio.
Ahora tengo que preocuparme por esos espacios también, porque mi poder de fiscalización, de dirección y mi ámbito de protección como empleador también se extiende a las casas. La capacitación e información constante y registrada también me va a permitir mitigar la responsabilidad que yo tengo frente a una fiscalización. Voy a tener que implementar protocolos para fiscalizar a través de manera electrónica, sea un correo, la vía de, por ejemplo, de comunicación por un chat corporativo, por una plataforma electrónica que me permita a mí recoger la constancia de las capacitaciones que vengo realizando. Recordemos que la única manera o la principal manera para mitigar los riesgos es tener registro y constancia de las acciones de prevención que estoy tomando. Y si bien es cierto, todos conocemos aquella frase que siempre dice, menos es más, en materia de prevención esto no se aplica. Cuantas más acciones de prevención yo tome respecto de mi personal, menos contingencias y responsabilidades administrativas o incluso de carácter penal voy a tener. La siguiente, por favor. Ahora, respecto al trabajo remoto durante el estado de emergencia sanitaria, que se implementó a partir del 16 de marzo, el Ministerio de Trabajo ha dado algunas directrices, algunas luces para tenerlas en cuenta. Naturalmente, estas directrices o estas comunicaciones cobraron un sentido quizás en el momento inicial, pero lo cierto es que al día de hoy, ya con casi 2 meses trabajando desde casa, demanda que las empresas, el empleador, tome una acción más proactiva, que supere aquello legislado o aquello previsto por el Ministerio de Trabajo y empiece a adecuarlo a su realidad. Entonces, por ejemplo, en la comunicación para la realización del trabajo remoto, si bien es cierto, el Ministerio formuló un contenido mínimo para la comunicación oficial, tengo que al día de hoy, 19 de mayo, fijarme si la comunicación que yo realicé en su momento se mantiene, si es que tengo que añadir algo, si es que tengo que de repente modificar la comunicación por la suscripción de una adenda, si es que el teletrabajo va a extenderse más allá de la emergencia sanitaria, si es que yo pienso tener a mi trabajador por más tiempo trabajando desde casa, pasado el 9 de junio, quizás lo que me convenga ya no es una comunicación, sino modificar la forma como yo formalicé este acuerdo o esta comunicación. Asimismo, los medios para el desarrollo del teletrabajo quizás ya no sean los mismos, necesite implementos o documentos adicionales, de repente la impresora que estaba en la oficina, ahora necesito tenerla en casa porque en casa voy a recibir documentos de la empresa o voy a emitir documentos de la empresa. Las condiciones de trabajo también pueden modificarse. De repente me he dado cuenta que al día de hoy el horario de 9 a 6 de la tarde ya no resulta tan eficiente y necesite flexibilizar los tiempos de trabajo. Entonces, al día de hoy lo que tengo que hacer es evaluar si me mantengo en las mismas condiciones del 16 de marzo o no, y de acuerdo a ello tomar acción. Respecto al poder sancionador, todas las empresas tienen alguna reglamentación interna, ya sea a través de un reglamento interno de trabajo, las empresas que tienen de 100 trabajadores a más, o algunas empresas que hayan decidido protocolizar la gestión de la disciplina. Tengo que mirar cómo voy a extender estas normas internas hacia la relación de trabajo realizada a distancia. ¿Cómo voy a ejecutar mi poder sancionador? Establecer nuevos mecanismos de control para mis trabajadores, porque lo cierto es que trabajo desde casa, pero no estoy exento a la fiscalización del empleador, pero tengo que hacer que estos mecanismos de fiscalización sean eficientes. ¿Cómo lo hago? ¿Qué retos me plantea ahora el trabajo a distancia? Informar sobre las medidas de seguridad y salud en el trabajo, como ya lo habíamos adelantado. La casa ahora es el centro de trabajo y es el empleador quien tiene que empezar a preocuparse o a tomar acción respecto a las condiciones en las que yo realizo mi trabajo desde casa. De repente, una información sobre la postura correcta, que quizás antes no era necesario porque en la oficina tenía una ayuda visual que me permitía saber cómo debo sentarme mientras trabajo. Al día de hoy en la casa no lo tengo, entonces reforzar esa comunicación, la correcta iluminación, el mantener mi espacio de trabajo libre de objetos. Ahora, al conectar mi computadora o al conectar de repente el celular con el que desempeño mis labores, tenga que tener alguna consideración o algún control respecto del uso de equipos electrónicos. Todas esas cositas que hemos venido descubriendo en esta experiencia de trabajo en cuarentena tienen que protocolizarse e implementarse de manera adecuada.
Asimismo, tener un canal eficiente de comunicación con la empresa o con un centro de atención que me permita coordinar de manera oportuna y eficiente las labores con los demás trabajadores. Por ejemplo, nosotros en CPB utilizamos la plataforma Teams, que nos resulta eficiente, nos ha permitido mantenerlos comunicados frecuentemente. Quizás en otras empresas existan plataformas de este tipo. Lo importante es difundir su conocimiento, optimizar su utilización, promover su utilización, evitar de repente que como no puedo contactar a mi compañero por Teams, lo busco por WhatsApp. Protocolizar las comunicaciones de trabajo es muy importante para garantizar la eficiencia. Y bueno, finalmente, asignar las labores e implementar medios de supervisión y reporte mediante mecanismos virtuales. El correo de inicié mi jornada, o el de filtración de pendientes, el de la lista de información que de repente tengo que enviar a un compañero de trabajo para cerrar un procedimiento. Eso es muy importante, porque nos permite no solo asegurarnos de que el trabajo se está realizando de manera precisa, de manera oportuna, que los trabajadores están cumpliendo su labor, sino también nos permite identificar qué tan eficientes son los procesos que al día de hoy tenemos. Todas las empresas tienen una cadena de procedimientos, una rutina de trabajo. Esa rutina funcionaba perfectamente en la oficina. Al día de hoy, trabajando todos desde casa, quizás tengamos que implementar vías más eficientes o cambiar un poco el esquema de trabajo que tenemos desde el chip de laborar desde la oficina a trabajar desde casa. La siguiente, por favor, que creo que es ya la última. Respecto al trabajo remoto, las regulaciones que dio y que se mantienen vigentes por parte de las autoridades. Para manera de resumen, los trabajadores con discapacidad son aquellos primeros que van a realizar el trabajo remoto siempre que resulte compatible con sus funciones y de común acuerdo con el trabajador. De no ser posible aplicar el trabajo remoto, se realizará una licencia con goce de haber compensable. Lo mismo para las personas de grupo de riesgo. El trabajo remoto es lo ideal y además lo recomendable en estas circunstancias, como lo habíamos mencionado en un principio. Los criterios del grupo de riesgo son y han ido variando de manera rápida. Incluso en un fin de semana se cambió de criterio y se habilitó incluso la posibilidad de que el trabajador que pertenezca al grupo de riesgo haga labores presenciales. En aras de la prevención de riesgos, nosotros recomendamos prevalecer y privilegiar sobre la elección del trabajador o sobre su buena disposición de querer realizar labores presenciales, el mantenerlos en trabajo remoto. Cuando la naturaleza de las labores no sea compatible con el trabajo remoto, se aplicará una licencia con goce de haber de carácter compensable, o como ya muchas empresas vienen haciendo, arribar a acuerdos con los trabajadores, acuerdos de modificación de jornada, reducción de remuneraciones con la progresiva reducción de jornada, y otras medidas que se vienen aplicando, incluso de repente la toma de días a cuenta de vacaciones, ya medidas de carácter práctico y de carácter eficiente, puesto que la situación de la emergencia nacional pinta a ser un poco más larga de lo previsto inicialmente. Y con los trabajadores en general, si bien es cierto el trabajo remoto es facultativo, al día de hoy, conociendo el alcance de esta pandemia, más allá de ser facultativo, lo que importa o lo que interesa al día de hoy es mitigar y prevenir el contagio del COVID-19. Y si una de las maneras para prevenir el contagio del COVID-19 va a ser enviar a mis trabajadores a laborar desde casa al máximo de su capacidad, esto es, al mayor número de áreas que yo pueda ver que el trabajo remoto va a ser eficiente o se va a poder realizar de manera efectiva, pues tomar esa decisión de implementarlo. Porque uno, lo que se evita es la aglomeración en los espacios de trabajo, y dos, el evitar que la vía de la casa al trabajo sea un espacio donde el trabajador pueda de repente contagiarse a esta enfermedad o contagiar a los demás. Entonces, al día de hoy, más allá de resultar facultativo, resulta algo muy importante para las empresas el analizar qué áreas pueden implementarse de manera remota. Para los trabajadores que tienen familiares directos con diagnóstico COVID-19, que no estén hospitalizados o que pertenezcan al grupo de riesgo, ya se mencionó que el trabajo remoto es una de las facilidades que pueden implementarse, entre las que ya mencionó Cintia en el acápite. Creo que con esta diapositiva culminamos la exposición. Bueno, es esta precisamente la que detalla el desarrollo de los trabajadores de riesgo, ¿no? Se mencionó
la posibilidad desde un inicio de que los trabajadores de riesgo se encontraban con un mayor grado de protección, dado que tenían algunas características particulares por su condición de salud o por su condición de edad que los hacían más proclives a contraer el COVID-19. Al día de hoy, la norma que establece qué categorías de personas o de trabajadores conforman el grupo de riesgo son las que pueden aparecer en una lámina. Personas mayores de 65 años que tengan hipertensión arterial no controlada, enfermedades cardiovasculares de carácter grave, que sean pacientes de cáncer, que tengan diabetes mellitus, asma moderada o grave no controlada, enfermedad pulmonar de carácter crónica, insuficiencia renal con un frecuente tratamiento de hemodiálisis, con un actual tratamiento de hemodiálisis, enfermedades con tratamientos inmunosupresores y que tengan un índice de masa corporal de 40 a más. ¿Qué dicen respecto a estos trabajadores que forman parte del grupo de riesgo? Que pueden realizar trabajo presencial siempre que suscriban una declaración jurada de asunción de responsabilidad voluntaria. ¿Qué quiere decir? El Ministerio de Trabajo emitirá en los próximos días, o se espera la emisión, de un formato con un contenido mínimo donde el trabajador que pertenezca al grupo de riesgo declare asumir su responsabilidad para realizar el trabajo presencial. Ante ello, ¿qué recomendamos nosotros? Recordemos que la declaración jurada de asunción de responsabilidad voluntaria no limita, no enerva mi responsabilidad como empleador de verificar que este trabajador se encuentre apto para la labor que va a realizar. ¿Qué recomendamos nosotros? No quedarnos con la declaración jurada, ir un poco más allá. Menos no es más. Mirar dentro del perfil del puesto que va a ocupar el trabajador si se encuentra apto para realizar el mismo, si es segura su incorporación o no. Ante ello, yo tengo que establecer por un carácter de prevención un filtro mayor al que me pide la norma, porque al día de hoy, de lo único que me cubre esta declaración jurada de asunción de responsabilidad voluntaria es que no he coaccionado al trabajador para realizar el trabajo que declara realizar. Es lo único que me cubre. Si sucede un accidente con el trabajador, si es que el trabajador se contagia o sufre alguna enfermedad dentro del centro de trabajo, yo como empleador voy a estar obligado a responder por la misma. La declaración jurada no enerva mi responsabilidad como empresa de la vigilancia y control de la salud. No enerva mi obligación de que por una cuestión de prevención de riesgos, yo establezca protocolos o lineamientos adicionales para asegurarme que el trabajador que pertenece al grupo de riesgo que desea venir a trabajar se encuentra apto para hacerlo y que el desarrollo de sus labores no va a representar un riesgo para su salud ni para la de los demás trabajadores. Ante ello, la mejor salida que tengo es priorizar el trabajo remoto, ver de qué manera pueda realizar su trabajo remoto o mantenerlo con una licencia con goce de haber de carácter compensable y en la posibilidad económica de realizarlo, evaluar otro tipo de acuerdos con el trabajador. Y con ello ya culminamos la presentación respecto a los impactos que ha tenido el COVID-19 en las relaciones laborales y quedamos atentos a las preguntas que se han formulado en los canales correspondientes. Sí, a ver, justo leyendo una de las consultas que nos realizan, nos preguntan si las personas que se encuentran gestando son consideradas dentro del grupo de riesgo. Bueno, como justo lo expuso Lucía ahora en esta parte final, donde hemos visto claramente el listado de aquellas personas que se encuentran dentro del grupo de riesgo según la última modificación de la resolución del MINSA. Una gestante, solo por el hecho de estar gestante, no se encuentra dentro del grupo de riesgo. Habría que ver si esta persona tiene alguna de las otras, de los otros puntos señalados por la resolución del MINSA, si tiene tal vez algún tema de obesidad, algún tema de insuficiencia renal, algún tema cardiovascular o alguna de las enfermedades ahí mencionadas. También es importante ver que, bueno, cada gestante es distinta, algunas gestantes presentan algún problema
propio de su embarazo, pero eso no es que las consideren dentro del grupo de riesgo, sino que igual hay algún cuidado especial, a veces les dan descansos médicos, esos son otros puntos a considerar muy distintos a lo que es una persona dentro del grupo de riesgo por este tema del COVID-19. Luego, a ver, nos preguntan, ¿un colaborador con COVID-19 comprobado es tomado como estado en descanso médico, pero podemos cobrar el subsidio a salud? ¿Y cuáles serían los documentos sustentatorios para hacerlo efectivo? Sí, efectivamente, una persona con COVID se considera que se encuentra en descanso médico. Entendemos que acá ya hay un diagnóstico, ¿no? En ese sentido, pues el médico dará los descansos médicos pertinentes y se trata como cualquier enfermedad. Así que los documentos son los mismos en todo caso, ¿no? No hay ninguna disposición especial o distinta para el caso del COVID-19. Además, recordemos que de repente si el trabajador o lamentablemente ha tenido que estar hospitalizado, va a tener una constancia de hospitalización, que no solo o que me va a permitir sustentar no solo el padecimiento de la enfermedad, sino también los días de hospitalización, por si este tiempo de incapacidad se extiende más allá de los 20 días. Recordemos que más allá de los 20 días es el tiempo que cubre el subsidio de salud para todas las incapacidades. A ver, ¿cuáles son los controles que debo manejar con el personal? Si podrían compartir un plan de trabajo para el teletrabajo en un área a cualquier nivel administrativo. Entiendo que es control, la facultad sancionadora. Si es así, es como Lucía comentó en su exposición, ¿no? Es muy importante que al momento de hacer la comunicación del cambio a trabajo remoto, el empleador comunique no solamente esta nueva modalidad, sino también comunique cuáles son las tareas que este trabajador va a desarrollar en función al trabajo remoto. Si hubiera algún cambio en su horario o en su jornada, también es muy importante comunicarlo. ¿Quién es la persona que lo va a supervisar? ¿Cuáles son los implementos que va a utilizar? Y en sí va a depender mucho del área, ¿no? Creo que cada área va a tener su propia forma de trabajo, así sean todos a nivel de trabajo remoto. Todas estas comunicaciones que el empleador haga, incluso en el tema de quién le va a dar soporte tecnológico para el uso de las aplicaciones que usen, etcétera, va a ser muy importante que el trabajador no pueda alegar un desconocimiento ante el incumplimiento de su trabajo y el empleador pueda ejercer su facultad sancionadora dependiendo de la falta que cometa el trabajador. El trabajo remoto no limita ni restringe esta facultad sancionadora del empleador. Él va a poder ejercerlo, pero es muy importante que el trabajador tenga conocimiento de todos estos puntos para que no pueda alegar un desconocimiento y luego pueda refutar alguna posible sanción que se le imponga, ¿no? Es una manera también, una oportunidad al día de hoy de actualizar nuestros procedimientos internos de fiscalización a la nueva realidad a la que nos vamos a enfrentar. Por ejemplo, los controles que van desde la supervisión hasta la sanción tienen que ser ahora conocidos cómo se van a efectuar, si se van a hacer por vía telefónica, por correo electrónico, quizás darle una pequeña revisión a la reglamentación interna que tenemos vigente al día de hoy y ver en qué medida es compatible y eficiente con el trabajo remoto. Si no lo es pues un buen momento para revisar y protocolizar estos cambios que se vienen realizando por las demandas de la realidad. A ver, en la normativa se ha establecido que los trabajadores con factores de riesgo pueden presentar una carta de exclusión de responsabilidades si es que desean trabajar. La norma señalaba que el MINTRA y MINSA iban a definir un formato de esta declaración jurada de exclusión. ¿Ya se ha aprobado el formato? Sí, efectivamente, en el decreto supremo se hablaba de una declaración jurada que iba a ser dada bajo los alcances del Ministerio de Trabajo y de acuerdo a los protocolos del MINSA. Hasta el momento no ha salido publicado nada. Esa también es una pregunta que creo que nos habían hecho por el chat.
Y sí, no, hasta el momento no han aprobado en ningún formato. Al final, ¿el grupo de riesgo se mantiene en trabajo remoto hasta el 9 de junio o ya no? Si en su empresa ya regresaron a la actividad, ¿cómo hacemos? Sí, bueno, por regla general, los trabajadores del grupo de riesgo se mantienen en trabajo remoto si es que su actividad es compatible con esta modalidad hasta el término de la emergencia nacional, la emergencia sanitaria, que es el 9 de junio. Pero como bien comentó Lucía, salió esta disposición donde se señala que el trabajador que desee trabajar puede firmar una declaración jurada señalando, pues, ¿no?, de que él desea volver a la actividad laboral. Sí, además, al día de hoy la única limitación sería la limitación formal, de que no está promulgada o formalizada esta declaración jurada, pero es importante que tenemos limitaciones de carácter material, ¿no? Saber qué seguro es para el trabajador y para nosotros como empresa el permitir la incorporación de un personal de riesgo en nuestras actividades. Luego, respecto al plan, nos preguntan por quiénes deberá ser aprobado y firmado. Bueno, esto es parte de la gestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Es aprobado ya sea por el comité o por el supervisor, pero adicionalmente hay que presentarlo para la aprobación del MINSA por este sistema denominado SICOBIT. Luego, a ver, me están perdiendo algunas preguntas, creo. Hay algunas todavía en el Q&A, por ejemplo, que mencionan, en mi caso no todos los trabajadores pueden hacer teletrabajo porque los sistemas los tenemos en las oficinas. ¿Cómo ellos podrían realizar sus labores frente al COVID-19? Pues al día de hoy, para aquellos trabajadores que no pueden realizar el teletrabajo por esta situación que es justamente la que menciona, es la necesidad de buscar otras vías alternativas para mantener el vínculo laboral, como ya lo habíamos comentado, ¿no? Los acuerdos con el trabajador, mantener el tema de las vacaciones, ya será una responsabilidad de la empresa el decidir o cómo hace viable que el teletrabajo pueda ser extendido a la mayoría de sus trabajadores. Recordemos que hay limitaciones físicas o operativas como las maquinarias, pero hay otras cuestiones que con el recurso o la utilización de mecanismos de tecnología nos van a permitir hacer trabajo desde casa. Hasta hace algunos años no se imaginaba que el procesamiento de planillas pueda realizarse fuera de un centro de trabajo y al día de hoy se realiza de manera remota sin mayor problema. Entonces es cosa de apoyarnos en los mecanismos que nos da la tecnología. A ver, acá hay una pregunta. A ver, señala, ¿no? Frente a lo desconocido y al no haber una vacuna como es este virus, genera miedo, y es lo que ocurre actualmente. Hay trabajadores que desean hacer teletrabajo, pero yo deseo que vayan a trabajar medio tiempo por las necesidades de la empresa. ¿Cómo debo actuar frente a esos casos? ¿Puedo aplicar suspensión perfecta de labores? Bueno, en primer lugar, la suspensión perfecta de labores implica justamente eso, ¿no? La suspensión de la prestación de trabajo y la recepción de la remuneración. Entonces, eso no implica un retorno a las actividades, que es como comienza su pregunta. Si lo que usted desea es que estas personas retornen, en primer lugar va a tener que analizar no al grueso de sus trabajadores como un grupo general, sino va a tener que revisar cada caso en particular, porque puede ser que uno tenga trabajadores de riesgo, dos, tenga trabajadores que tengan familiares que sean considerados grupo de riesgo o que tengan la enfermedad declarada, ¿no? Diagnosticada, y que puedan encajar en este grupo de trabajadores que accedan a este nivel de facilidades. Puede tener trabajadores con discapacidad a los que también se le aplican ciertas facilidades, como lo hemos comentado anteriormente. Entonces va a tener primero que analizar el grueso de sus trabajadores y discriminar ahí cada uno de los grupos. Por regla general, los trabajadores que no se encuentren en estos grupos que hemos mencionado anteriormente, se les puede aplicar de manera facultativa el trabajo remoto. Si no es compatible con sus actividades, bueno, van a tener que retornar a ellas,
dependiendo de cómo se dé la reactivación al sector en que usted pertenezca y de acuerdo a los protocolos de seguridad y salud que cada sector va o ya ha estado publicando al respecto, ¿no? A ver, acá veo dos preguntas que pueden ser respondidas de manera similar respecto a si tenemos algún modelo de elaboración del plan de vigilancia y prevención. Lo cierto es que para mecanismos o medios, documentos que aseguren la seguridad de nuestros trabajadores, no existen modelos. Lo que existen son documentos elaborados a partir de la realidad de las empresas y además motivados en la rutina y en las actividades diarias de cada trabajador. Entonces, un modelo en sí no existe. Lo que sí existe es una resolución ministerial, que es la que ya mencionó Cintia, con un contenido mínimo. Esto es, con una base o un plan estándar sobre el cual yo tengo que dotarle de sentido con las disposiciones que yo de manera concreta determine para mi empresa. Entonces, formatos o modelos para mecanismos de seguridad y salud en el trabajo, no, en realidad no es que no los tengamos, es que no existen, no se pueden elaborar. Lo que se realizan son documentos o vías de prevención adecuadas a la realidad de cada empresa. Acá hay una pregunta muy interesante también. Nos indican, respecto a los trabajadores de riesgo que se reincorporan a trabajar, ¿hasta dónde es la responsabilidad de la empresa si ellos firman una declaración jurada de responsabilidad voluntaria? Justo este es un tema que también hemos conversado internamente en el área, ¿no? Si bien es cierto, la norma señala que va a ser necesario solamente esta declaración jurada, también se indica que va a ser de acuerdo a ciertas disposiciones que el Ministerio de Trabajo dé, acorde al Ministerio de Salud. Algo que hasta el momento no sabemos qué es lo que van a regular al respecto, porque todavía no sale nada publicado. Pero en general, nosotros consideramos que una simple declaración jurada no sería suficiente. Tal vez sea necesario tener algún documento adicional, tal vez alguna evaluación médica, dependiendo de cuál sea el rasgo para que esta persona sea considerada como trabajador de riesgo. Es solo la edad, si es que tiene alguna enfermedad de las dispuestas por el Ministerio de Salud. En realidad es un tema muy sensible porque cada enfermedad, si bien es cierto, el Ministerio de Salud ha señalado ciertas características, dentro de esas características hay niveles. Entonces habría que ver exactamente qué nivel de esta enfermedad tiene este trabajador para ver si es factible o no su reincorporación al centro de trabajo. Acá hay otra pregunta también muy interesante, que dice, concluida la emergencia sanitaria, los trabajadores tendríamos que pasar obligatoriamente de trabajo remoto a teletrabajo. Y lo cierto es que sí, si es que yo voy a implementar el trabajo en casa, fuera del centro de trabajo, ya tendría que formalizar esta modalidad de trabajo remoto coyuntural con una modalidad de trabajo en casa de carácter permanente o de carácter más sostenido en el tiempo. Incluso si voy a implementar una jornada de teletrabajo mixta, esto es, en la mañana en la oficina y en la tarde en casa, también tengo que protocolizarlo a través de una adenda o un documento que formalice el cambio de modalidad de trabajo presencial a teletrabajo. Luego nos consultan. La norma señala que un trabajador al cual se le confirma COVID a través de pruebas rápidas en el trabajo aplica suspensión imperfecta. ¿Ello es equivalente a un descanso médico? Bueno, un trabajador que tiene el diagnóstico COVID es un trabajador que se encuentra con descanso médico, ¿no? No se le aplica la suspensión imperfecta. O sea, entiendo que lo estás relacionando con el hecho de que no va a trabajar. No va a trabajar porque se va a encontrar con descanso médico a raíz del diagnóstico que le han otorgado. Buenos días, gracias por la invitación. Una pregunta, si al ingreso se toma la temperatura y resulta más de 38 grados, ¿el trabajador debe ir al centro de salud? En empresas pequeñas no hay médico ocupacional. ¿Quién asume el costo de la prueba, consulta y tratamiento en la clínica EPS? Bueno, la prueba es asumida por el empleador. Él es el que tiene que asumir las pruebas del diagnóstico. Perfecto. Ahora,
Mira, acá hay una pregunta muy interesante que se puede presentar en todos los centros de trabajo. Preguntan, un ataque de pánico en el centro de trabajo en esas circunstancias, ¿cómo la puedo administrar? ¿Qué debo hacer? Lo cierto es que parte de la vigilancia del clima laboral y la salud mental de nuestros trabajadores es uno de los puntos o lineamientos importantes de este plan. Entonces, en realidad lo que yo tendría que como empresa, uno es prevenir y mantener mi canal comunicacional bastante honesto, bastante abierto. La desinformación genera precisamente estas situaciones. Ahora, si es un ataque de pánico, con todas las características médicas establecidas para esta situación de emergencia, tendría que atenderse con los servicios de emergencia implementados en mi centro de trabajo. Dentro de mi centro de trabajo, dentro de mi protocolo de reglamentos de seguridad y salud en el trabajo, tengo contactos de emergencia a los que yo debería poder acudir en estas circunstancias, porque si bien es cierto, es una situación que no se puede presentar con mucha frecuencia, es una situación que demanda la atención del profesional de la salud. Otra pregunta. Maritza Rojas nos pregunta que una vez que se levante la cuarentena, ¿todas las actividades se van a reactivar o todavía no se puede trabajar? En efecto, hay algunas actividades que van a depender, o su realización efectiva va a depender de la habilitación que disponga el Ejecutivo. Lo cierto es que ya se ha aprobado una primera fase para la reactivación de actividades. Entonces, las labores que podrían realizarse son aquellas comprendidas en esta primera fase, siempre que se haya contado con la aprobación del plan, con la presentación del plan. Bueno, chicas, creo que ya nos hemos pasado un poco de la hora. Agradecemos a todos por su participación. Las preguntas que aún no hemos podido tener tiempo de responderlas, se les hará llegar. Y bueno, agradecemos a todos, agradecemos a Cintia y a Lucía también por la exposición. Y esta presentación la podrán ver posteriormente en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes, que estén muy bien.